Padre, te damos muchas gracias que esta mañana podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias que podemos hallar descanso. Gracias que encontramos refugio en tu gloriosa presencia. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Oramos por los diezmos y las ofrendas que han sido traídas a ti esta mañana, pidiéndote siempre, Señor, que tú bendigas al dador alegre. Y te damos gracias en todo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, esta mañana, Señor, te pido que nos ayudes a entrar en tu palabra. Y te pido, Señor, que cuando abra mi boca lees tú y me ayudes a poder enseñar, Señor, con sencillez lo que he aprendido de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Bueno, este día vamos a terminar nuestro estudio en el libro de Daniel. Ha sido un viaje muy hermoso, ¿verdad? Vimos las narrativas, las historias de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Vimos cómo el Señor los libró milagrosamente y cómo glorificó su nombre en medio de un imperio corrupto, perverso, como lo fue el imperio babilónico. También vimos los sueños, las visiones que Dios le dio a Daniel, que hablaban de los tiempos del fin y también el interludio entre el último profeta Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista, de esos 400 años, cómo con tanta exactitud el Señor le dio a Daniel esta visión y la escribió, de tal manera que los críticos dicen que lo escribió, ese libro de Daniel fue escrito después de que pasó todo. La verdad es que fue escrito antes. Y lo más asombroso es que no nomás habló de esos 400 años, el imperio griego, el imperio de los romanos, sino que se brincó 2500 años para hablar de los tiempos del fin en los cuales vivimos hoy. Bueno, este día vamos a terminar vamos a ver el capítulo 12. Daniel no es un capítulo muy largo, pero vamos a desglosarlo en el nombre del Señor y con su ayuda. Dice verso 1 en el nombre del Señor. He intitulado este mensaje, Tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El arcángel que cuida a Jerusalén, hermanos de Israel, es nada menos que el arcángel Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los arcángeles, hermanos, son seres muy poderosos. Cuando un arcángel actúa en la tierra, cambia el curso de la historia, como el arcángel Gabriel, ¿verdad? Cuando le trajo el mensaje a Daniel, le trajo el mensaje a Miriam, a María, de que iba a ser la madre de nuestro Redentor. El poder que se le ha sido dado a estos arcángeles es indecible, no podemos entender el poder que Dios le dio. Y a lo que sabemos, de acuerdo a las Escrituras, hay 3 arcángeles. Uno es Miguel, el otro es Gabriel y el tercero es Lucifer o Satanás. El diablo, que el Señor lo reprenda, cuando fue echado del cielo, no perdió ninguno de sus poderes. Y una de las pruebas que podemos ver de que es verdad, que tiene mucho poder, es de la manera que puede mantener a todos sus súbditos bajo su control. Porque si hay una cosa que el reino de las tinieblas es, hermanos, desde los principados hasta a los demonios, es que están unidos y trabajan con toda lealtad
para el enemigo, para Lucifer. Entonces Dios les dio gran poder. Desafortunadamente Lucifer escogió rebelarse de Dios y ahora usa todo su poder para causarle el daño, lo más daño que pueda a Dios. ¿Cómo hace eso? Causando que las personas se pierdan, se vayan al infierno. Eso quebranta el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan de sus pecados a Dios. Y cuando las almas se pierden en el infierno y eventualmente van a ir al lago de fuego, eso quebranta el corazón de Dios. Y eso alegra el corazón del enemigo. Que Dios nos use, hermanos, para que podamos alcanzar las más almas que podamos, para llevárnoslas con nosotros al cielo, a la vida eterna con Dios. Bueno, en aquel tiempo se refiere al tiempo del fin. Y el fin del rey malvado, ¿qué rey? El antimesías, el anticristo, en la segunda venida del Mesías de Cristo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existe la nación, se refiere al periodo de tribulación justo antes de la venida del Mesías. Y específicamente, esto habla de la angustia de Jacob, específicamente Israel. ¿Verdad? Los profetas escribieron sobre esto. Y nos dicen que viene un tiempo donde Israel va a pasar su peor persecución de toda la historia. Los judíos, hermanos, han sido perseguidos de todas las naciones, todos los países. Han sido ejecutados, han sido torturados, han sido, ¿cómo se dice?, intimidados, han sido subbajados, han sido echados de todos los países donde han estado, han sido echados, han sido muy perseguidos. Y la culminación de esta persecución fue en la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler y los nazis ejecutaron, mataron a 6 millones de judíos. Imagínense eso, hermanos. En total destruyeron a 12 millones de personas. Pero imagínense matar a 6 millones de un solo pueblo, una sola gente. Y los alemanes eran muy ordenados y hacían todo con precisión y guardaban, ¿cómo se dice?, los archivos en orden. Y llevaron a cabo esta masacre, ¿verdad? Terrible. Bueno, Hitler mató a la tercera parte de los judíos de Europa, pero viene un tiempo en que este rey malvado, este antimesías, va a matar a 2/3 partes de los judíos. Yo imagino que va a estar la mayoría en Israel para ese entonces. Pero viene un tiempo terrible. Un tiempo terrible. La tribulación no es para la iglesia. Este periodo de 7 años no es para la iglesia, sino para Israel. Y ya miramos eso en el capítulo 9 de Daniel. Ahí dice que son 70 semanas que han sido apartadas para ti, para la santa ciudad y para tu pueblo. Y está hablando con Daniel. 69 semanas ya se cumplieron y solamente falta la última semana, la semana número 70, conocida como la tribulación. Entonces, las personas que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, no comprenden que la tribulación no es para la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y de gentiles creyentes en Jesús nuestro Mesías. Somos una creación muy aparte. Y antes de que se pueda manifestar esta última semana que pertiene a Israel y a la ciudad de Jerusalén, Jesús tiene que venir por su esposa, por su iglesia, que es lo que ha estado deteniendo que se manifieste este hombre, este rey malvado. Y cuando el Señor venga por su esposa, por su iglesia, cuando nos levante y nos lleve con él, el Espíritu Santo se va a hacer a un lado
y entonces va a poder manifestarse este hombre de iniquidad, lo llaman, o el hijo de perdición, que va a llevar a cabo esta persecución hacia Israel. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que subirnos al arca. Los que quedamos, los que estamos en estos tiempos, los creyentes, que Dios nos use para también subir a otros al arca. Porque el Señor Jesús Yeshua pronto viene por su iglesia, por su esposa, y entonces va a comenzar la última semana profética de 7 años. Los que serán liberados son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, el registro de Dios de quienes han sido justificados por la fe. Entonces, en la tribulación van a ser salvos judíos y gentiles. Y durante ese tiempo, las personas que se rehúsen a adorar y recibir a este malvado, al antimesías, al anticristo, van a ser perseguidas terriblemente, pero van a haber muchos que van a ser salvos, ¿verdad? Pero este grupo no pertenece a la iglesia. Los santos de la tribulación es un grupo aparte de la iglesia del Mesías de Dios. Por eso dice, hablando del rapto, que los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero y los que quedemos vamos a ser transformados. La esposa, la novia del Señor, nos vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero con Él. Y entonces va a entrar en el escenario este anticristo, antimesías. Y va a ser un tiempo de angustia, como dice aquí, que nunca ha sucedido desde que existe la humanidad hasta ese tiempo. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Y yo no comprendo cómo hay personas que dicen, no, me voy a quedar en la tribulación y voy a ser un héroe. No, hermano, no comprendes. No comprendes la magnitud del terror y de la persecución que va a suceder durante esos 7 años. Y nomás son 7 años. El Señor dijo, si no hubiera cortado los días, si no lo hubiera limitado a 7 años, ninguna carne hubiera sobrevivido. Entonces Dios limitó este periodo. Es más, lo limitó hasta aún más. Lo limitó hasta 3 años y medio. Sí, van a pasar cosas terribles durante los primeros 3 años, 3 años y medio, pero los últimos 3 años y medio es indecible lo que va a pasar. Y por eso hizo el Señor, si no hubiera limitado ese tiempo a los 3 años y medio, ninguna carne podría sobrevivir. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dormir es un eufemismo para la muerte, como lo ilustra el contexto en el polvo de la tierra. Cuando dice que duermen en el polvo, quiere decir que están muertos. Y despertar es una referencia a la resurrección. Lo más probable es que este pasaje se refiere a la resurrección del juicio del gran trono blanco pues resucitarán justos e injustos. En la resurrección inmediata después de la tribulación, solo resucitarán los justos del Antiguo Testamento y los justos de la tribulación. Yo siempre me preguntaba, cuando Jesús hablaba de la iglesia y la celebración de las bodas, él decía que habían invitados a las bodas del Cordero. Yo siempre me preguntaba, pues, ¿quiénes son los invitados, verdad? Pero al estudiar y al orar y leer a otros escritores, me doy cuenta que es interesante que los invitados a la cena de las bodas del Cordero mencionadas en el Apocalipsis 19, 9 al 10 van a ser los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Van a ser resucitados y la cena de las bodas del Cordero va a ser celebrada aquí en el milenio. Y los invitados van a ser los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Es muy interesante eso.
¿Quiénes más van a ser invitados? Nosotros somos la novia, la esposa. ¿Quiénes más van a atender a las bodas del Cordero? Va a haber una celebración en el cielo de las bodas del Señor, pero la cena de las bodas del Cordero se va a llevar a cabo aquí en la tierra cuando regrese Jesús con nosotros, con su iglesia, y los invitados van a ser los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Muy interesante. Esta resurrección de que habla no es la resurrección después de la tribulación. Al final de los 1000 años, Jesús Yeshua va a regresar y va a reinar por 1000 años. Al final de los 1000 años va a ser suelto Satanás y va a causar que mucha gente se rebele en contra de Dios. Dios los va a juzgar y después de eso va a venir el juicio del gran trono blanco. Y todas las personas que rechazaron a Dios desde el principio hasta el final del milenio van a ser juzgadas. Y entre ellos van a haber muertos justos que murieron durante el milenio, porque en el milenio va a haber muerte. Y estos justos que recibieron a Jesús, a Yeshua como su Salvador, van a resucitar y van a ser transformados y vivir con el Señor para siempre. Pero todos los malvados, todos los injustos, todos los que rechazaron a Dios, van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y dice la palabra de Dios que los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, sus nombres, van a ser echados al lago de fuego. Y Daniel lo miró, ¿verdad? Desde entonces. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los justos, los que recibieron a Jesús, a Yeshua, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Van a ser echados al lago de fuego al final de los tiempos. No seamos hallados entre esos, hermanos. No seamos necios. No seamos desentendidos. Recibamos el regalo de Dios, de Yeshua. Recibamos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón como nuestro Salvador. Para que nos escapemos de estas cosas. No falta mucho. Pongamos atención a lo que está pasando en el mundo. El mundo se está preparando para la guerra. Fíjense lo que está pasando en Ucrania con los rusos y la OTAN. Fíjense lo que está sucediendo, lo que están hablando y diciendo los líderes europeos, lo que está hablando y diciendo el presidente Trump, ¿verdad? Están hablando palabras incendiarias, ¿verdad? En vez de, como dice la palabra de Dios, que una palabra suave calma las cosas. No, están hablando palabras que están incitando, le están echando gasolina al fuego. Y dentro de muy poco tiempo se va a desatar una guerra terrible. Y yo creo que antes que se desate esta guerra terrible, el Señor nos va a llevar, no sé cuándo, no. No podemos decir fechas, no sabemos. Pero el tiempo, hermano, los tiempos es muy corto, ya no falta mucho, no falta mucho. Europa está en una deuda que no puede pagar, China está en una deuda que no puede pagar. Sus economías, la economía rusa está por los pisos, ¿verdad? Están haciendo colas de 2 a 3 horas nomás para obtener un poco de gasolina. Y esto no nomás es en un país o dos, es en muchos países. La economía de la China ya tiene tiempo que está colapsando. Entonces, están tratando de crear una guerra, como siempre lo han hecho, para que las economías una vez más puedan florecer, una economía de guerra. Y son muchas cosas. Entonces, hermanos, el Señor nos hace una invitación a que lo recibamos, que nos subamos al arca, que recibamos su salvación, porque los tiempos son cortos. Daniel los miró, él vio, ¿sabes qué? Va a ser terrible. Juan, el teólogo, lo miró, va a ser terrible.
Daniel se enfermaba por las cosas que miraba. Porque va a ser terrible. No es una alegoría, no es simbólico. Va a ser terrible. Y no es para asustar a nadie. Miren, el Señor Jesús Yeshua no nos dijo estas cosas para que nos asustáramos. Nos dijo para que nos preparáramos. ¿Te estás preparando? ¿Estás viendo lo que está pasando? En el oeste nos gusta mucho estar cómodos con nuestros deportes, con nuestros hobbies, con nuestros placeres, con nuestros pecados, incluyendo la iglesia. Y no nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesús Yeshua, que es muy pronto. Es muy pronto. Prepárate. La palabra profética de este día es prepárate. Toma en serio tu salvación. Toma en serio tu relación con el Señor. Consagra tu vida al Señor, porque Él viene pronto. Y su galardón, su premio, viene con Él. Dice verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos no solo entienden ellos mismos la salvación, sino que también guían a muchos otros al camino de la justicia. Que Dios nos ayude, que Dios nos use para su gloria. Nuestros cuerpos glorificados resplandecerán de una forma que no alcanzamos a entender en nuestra realidad. Hay personas que han contado testimonios de que han visto al Señor. Y dice que su resplandor es mucho más que nuestro sol. Y todos sabemos que no debemos de mirar al sol directamente, ¿verdad? Porque nos cegamos. Ahora, imagínense brillar miles y miles de veces más que nuestro sol. Así es como vamos a resplandecer nosotros en aquel día. Pero ya no vamos a estar en este mundo físico, sino que vamos a estar en otra dimensión, en el mundo espiritual. Y pues yo no puedo imaginarme, hermanos, pero vamos a resplandecer más que las estrellas, ¿verdad? Es nuestra herencia. Es nuestra herencia. A todo justo, a toda persona que recibe al Señor como su Salvador, esa es nuestra herencia, ¿verdad? Este cuerpo que se va deteriorando cada día, ¿verdad? Los que ya somos un poco más maduros de edad, nos damos cuenta, ¿sabes? Que el cuerpo ya no funciona como antes y no se está componiendo, va para el otro lado. Pero un día el Señor nos va a transformar y nos va a dar cuerpos que van a brillar como el firmamento, ¿verdad? Como los seres celestes. Y ya no vamos a envejecernos, ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a llorar por las cosas que pasamos, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber injusticia, ya no va a haber violencia, sino que vamos a vivir una eterna paz con nuestro Dios. Es hermoso ver y pensar en eso. Es hermoso contemplar el hecho que Dios tiene cosas preparadas para nosotros que no podemos entender. Bendito sea el Señor. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El conocimiento aquí aumentará, incluye una referencia al conocimiento que pertenece a estas profecías. Entre más pasa el tiempo, más nos vamos entendemos más las profecías. Un ejemplo, por ejemplo, en siglos pasados, es más, no hace ni mucho, habían muchos escépticos a la profecía bíblica porque no había una nación llamada Israel en la tierra. Y
Acuérdense que la profecía, hermanos, está centrada y basada en Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Si quiere entender uno lo que está pasando en el mundo proféticamente o bíblicamente, tenemos que enfocarnos en Israel. Entonces, por muchos años, los estudiosos, los que estudiaban las escrituras, decían, pues, no hay ningún Israel. No comprendían lo que decía todo Israel será salvo. No comprendían Romanos 11, que dice que Israel fue endurecido solamente por un tiempo. No comprendían de que el antimesías iba a traicionar a los judíos y iba a entrar al templo y ser adorado como Dios, porque no existía Israel. No existía. Pero en 1948, en mayo de 1948, cuando fue establecido la nación de Israel, ¡pum!, muchas profecías empezaron a tener claridad. La gente empezó a comprender que habíamos entrado en los últimos tiempos, cuando nació Israel, la última generación, porque Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Entonces nosotros, hermanos, somos la última generación. Tenemos la dicha de existir. Nosotros, hermanos, somos la generación que no vamos a ver la muerte. Somos esa generación que Pablo mencionó en la primera carta a los Corintios capítulo 15 y la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Somos la generación que no vamos a ver la muerte. Es asombroso, es increíble pensar en eso. También se refiere al avance asombroso del conocimiento que ahora podemos observar. Miren dónde estamos, hermanos. Los que tenemos los teléfonos inteligentes, que los llaman, cargamos supercomputadoras, ¿sabían eso? Yo me recuerdo cuando recién empezaron a vender computadoras personales donde el precio estaba a nuestro alcance. Y me recuerdo cuando estaba en el ejército, antes de eso, cómo echábamos a andar las computadoras. Eran unos discos así, los llamaban floppy, que eran así, ¿cómo se dice? Flexibles. Y prendíamos la computadora, tendríamos que meter un floppy disk, un disco de floppy, que echaba a andar la computadora. Y cuando ya la echaba a andar, teníamos que sacarlo, y entonces metíamos el disco para el programa que queríamos usar. Y eran súper lentas y pues tenían mucho que desear. Y después, cuando se hicieron accesibles las computadoras donde podíamos comprar, ¿se acuerdan? Comprábamos un monitor que parecía televisión, una torre, y comprábamos una impresora, ¿verdad? Y la prendíamos. Y cuando recién llegó el internet, tardaba mucho tiempo, ¿verdad? Teníamos que, se marcaba un teléfono, llegaba una señal y se conectaba, y era todo muy lento. Y al pasar el tiempo, la tecnología fue mejorando hasta el punto que estamos ahora, ¿verdad? Cargamos en nuestras manos, estos teléfonos cuestan más dinero que lo que costaban esas computadoras, la torre, el monitor y la impresora. Pero funcionan infinitamente más rápido que esas computadoras primitivas, ¿verdad? Y hay quienes dicen que viene tecnología que va a dejar que esto se parezca como un juego de ajedrez, ¿verdad? Que viene tecnología que no nos imaginamos, porque dice la palabra de Dios, cuando habló de las características de los últimos tiempos, dice la ciencia, el conocimiento se aumentará. Y lo estamos viendo, carros que se manejan ellos mismos, drones que se manejan ellos mismos, la inteligencia artificial, máquinas que hacen sus propias decisiones. Ya están metiendo la inteligencia artificial hasta en los aviones militares, ¿verdad?
los van a soltar y dejar que vayan y peleen la guerra. Una cosa es que si trataras de explicarle a una persona en los tiempos de Daniel, no podrías explicarle. Cuando Daniel vio las cosas, preguntó, ¿qué es todo esto? Pero Gabriel le dijo, Daniel, cierra las palabras de esta profecía, sigue el libro, porque su cumplimiento es para los tiempos del fin. No vas a comprender. Cuando Juan vieron los cohetes, los misiles intercontinentales, ¿verdad? Los misiles del campo de batalla, cuando miraba las armas modernas, las bombas, los helicópteros, los aviones, los cohetes que van al espacio, los satélites, ¿cómo los iba a describir? ¿Cómo los iba a mencionar? Cuando miró la televisión, no tenían palabras, ¿verdad? Porque eso era para el tiempo en que estamos viviendo hoy. La ciencia ha aumentado increíblemente, las computadoras, ¿cómo las llaman? Se me va el nombre, las computadoras, ayúdame, advanced computers, no me puedo acordar. Quantum. Las computadoras cuánticas, ¿verdad? Que tienen una capacidad, una velocidad que no podemos comprender. Y están perfeccionando esa tecnología, ¿verdad? Un conocimiento que es más, hasta hace 100 años sería difícil de imaginar lo que venía. Pero aquí estamos. Estamos en esos días. Somos la generación que no vamos a ver la muerte y somos la generación que estamos viendo el cumplimiento de que la ciencia se aumentará. Aquí estamos. El correr de aquí para allá se refiere a los medios de transportación modernos que nos permiten viajar a todos los puntos del mundo en cuestión de horas. ¿Ya ven tan grande como es el planeta? Pues en cuestión de horas podemos estar al otro lado. En los años 1800, la diligencia se llaman esos carruajes, en inglés se llaman stagecoaches. Tomaba aproximadamente un mes para atravesar Estados Unidos, y eso viajando 24 horas al día. Habían hecho un sistema donde los carros no paraban, llegaban a un lugar, cambiaban de caballos y seguían su camino. Y duraban un mes para atravesar todo Estados Unidos. Imagínense. Yo creo que yo no aguantaría ya un viaje de un mes así, continuo, no lo aguantaría. Pero ahora, en avión, el viaje dura aproximadamente 5 horas. De un mes a 5 horas. Para cruzar de un punto de Estados Unidos al otro, solamente 5 horas. Y un avión puede estar en cualquier punto del mundo, vamos a decir, despega de Los Ángeles hasta, no sé, Nueva Zelanda, unas 22, 24 horas, a lo mucho. Un día. Algo que tomaría años en el pasado para poder hacerlo, cruzar todo el planeta. Hemos mandado cohetes a la Luna, tenemos satélites avanzados alrededor del planeta, están planeando ir a Marte, o sea, la tecnología ha avanzado de tal manera que el ángel le dijo, ¿sabes qué, Daniel? Mira, cierra todo, guárdalo, porque no lo vas a comprender, no es para ti, es para una generación futura. Nosotros somos esa generación, hermanos. Entendemos la tecnología moderna porque crecimos con ella. No, cuando vemos en el cielo y miramos un avión, no nos escandalizamos, ¿verdad? En aquellos días, si un avión, vamos a decir, un avión de pasajeros volara a través de ahí, iban a decir, brujería, hechicería, dioses, los dioses están sobre nosotros. Y nosotros no, nosotros vemos un helicóptero, un avión, pues mira, está haciendo mucho ruido que está haciendo volando por aquí. Pero no nos escandalizaríamos porque somos esa generación. La generación de la cual está hablando el arcángel Gabriel, nosotros somos esa generación. Y estamos viendo el avance del conocimiento de la ciencia,
estamos viendo los medios de transportación. Y hay quienes dicen que ya están trabajando en aviones que van a cruzar el Atlántico en 2 horas sin hacer ruido. ¿Se acuerdan ustedes ¿cómo se llamaba? Ese avión francés, inglés, ¿cómo se llamaba? El Concorde, que viajaba a velocidad supersónica. Pues eventualmente lo sacaron fuera de servicio y no permitían que volara sobre Estados Unidos porque era muy ruidoso. Pero sí cruzaba el Atlántico como en 2 o 3 horas, era algo impresionante. Pues ahora ya están sacando un avión que vuela más rápido que el Concorde y no hace ruido. Si de veras son exitosos en sacar eso, imagínense cuántos países no van a querer un avión así, ¿verdad? Especialmente los ricos, porque solamente los ricos podían viajar en el Concorde, porque es muy caro. Y si esta tecnología es exitosa, los ricos van a querer volar en eso. Si me dan a mí, si me dicen, Eliel, ¿puedes llegar de aquí a Londres en 2 o 3 horas? Si puedo, yo me subo en ese avión, porque si no serían un total como de 10 horas. Pero si sacan un avión que puede volar así de rápido, silenciosamente, seguramente, entonces yo sí lo tomaría. Mi punto es, nosotros somos esa generación. Cuando hablo de estas cosas, no me dicen, estás loco. No, porque ya está. Pero imagínate que se sentara Daniel y le dijera a las personas, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sabes qué? Mira, yo miré cosas que en cuestión de horas atravesaban todo el mundo. Pues le iban a decir, Daniel, ¿sabes qué? Estás comiendo la comida del rey, algo te pasó, ¿verdad? Porque no tenían un punto de referencia en ese tiempo sobre todas las cosas que nosotros tenemos. Nosotros, hermanos, somos esa generación que no vamos a ver la muerte. Somos esa generación que vamos a ser sacados y entonces va a venir el tiempo del antimesías, del anticristo. Que el Señor nos tenga misericordia de nosotros. Versos 5 y 6. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Mientras Daniel se encontraba junto al río Tigris, es uno de los ríos originales, ¿sabían eso? El Éufrates y el Tigris son mencionados en Génesis. Vio a 3 personas, una a cada lado del río y otro sobre él. Los otros 2 se refiere a 2 ángeles distintos de los que Daniel había visto. El hombre vestido de lino podría ser el Cristo preencarnado. Es muy probable, no sabemos, no estamos seguros. Vamos a seguir verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está hablando de la mitad, la última mitad, la segunda mitad de los 7 años. Un tiempos y la mitad de un tiempo suman a 3 años y medio. Se refiere al tiempo conocido como la gran tribulación que se llevará a cabo antes de la segunda venida del Mesías. Este periodo también es conocido como la angustia de Jacob. Por eso intitulé este mensaje Tiempo de Angustia. La dispersión del poder del pueblo santo se refiere a la terrible persecución que el antimesías llevará a cabo en contra de Israel. Va a durar 3 años y medio. Si Dios no hubiera recortado el tiempo, ninguna carne sobreviviría. Y es en ese tiempo, hermanos, donde va a haber un remanente que van a recibir a Jesús
a Yeshua como su Salvador. Parece que va a haber un remanente que Dios se los va a llevar a un lugar que se llama Bosra, que otros piensan que es la ciudad de Petra, que es una ciudad hecha de piedra, escondida en un cañón. Se puede visitar. Y cuando regrese Jesús Yeshua, primero, antes de poner pie en tierra, va a ir a Bosra y va a rescatar al remanente y va a matar a sus enemigos. Después va a regresar a Jerusalén porque van a haber sido muertos las 2/3 partes de los judíos. Va a poner su pie en el Monte de los Olivos, se va a partir en dos y van a escapar el remanente que sobrevivió de esa terrible masacre. Miren, octubre 7, hermanos, donde mataron más de 1,000 judíos. Estuvo terrible. Pero viene un octubre 7 para los judíos que va a hacer que eso parezca como como un día de campo, un picnic. Vienen tiempos terribles. Y va a regresar Jesús Yeshua en su segunda venida. Después de esos 3 años y medio, va a rescatar al remanente de Jerusalén. Y el remanente, son los que van a ser salvos y van a repoblar la tierra durante los 1,000 años, el milenio de Dios. Y ellos se van a convertir, ¿verdad? Y van a ser los maestros. Dice la Biblia que la palabra de Dios va a salir de Sión, de Jerusalén. Y los judíos salvos van a ser los maestros de la palabra de Dios a todo el mundo. Va a cambiar la cosa. Se van a ir de un pueblo que rechaza a Jesús, a Yeshua, a un pueblo que lo van a abrazar. Y Jesús va a establecer su reino. Ellos van a reinar con él desde Israel y van a enseñar la palabra al mundo. Tiempos proféticos. Entonces, toda esta rebeldía de Israel, que desde que el Señor los escogió, desde que nacieron como nación, han sido muy rebeldes y han pagado un precio terrible. Pero va a llegar el tiempo, el momento en que todo Israel va a ser salvo y van a reinar con el Señor desde Israel. Y va a salir la palabra por todo el mundo y se va a hacer un planeta de justicia. No tengo tiempo para hablar más de ello, pero va a ser hermoso, ¿verdad? Este pueblo rebelde de repente se van a convertir en verdaderos creyentes de Yeshua, seguidores de Jesús, de Yeshua. Dice que mirarán a aquel a quien atravesaron, al que mataron. Dice Zacarías que van a llorar como alguien que perdió a su hijo primogénito. Se van a arrepentir de que lo traspasaron, de que lo mataron. Y entonces todo Israel será salvo. Y Daniel vio eso, ¿verdad? A través de la cortina del tiempo. Juan, el apóstol, a través de la cortina del tiempo miró todo esto. Cuando Israel, los profetas también lo miraron. Cuando Israel se iba a volver a su Dios de una vez por todas. Va a ser hermoso. A veces yo medito en todas estas cosas. Señor, ¿cómo va a ser en el milenio? ¿Qué vamos a estar haciendo? Vas a estar reinando desde Jerusalén. Nos vas a dar pueblo para que reinemos. ¿Cómo va a ser todo? ¿Qué economía va a existir? ¿Será agrícola? ¿Será una economía de intercambio? ¿Cómo va a ser, Señor? A veces me pongo a pensar en estas cosas porque mi corazón desea que todo esto ya suceda, hermanos. Ya hay tanta injusticia en el mundo, tanta perversidad, tanta maldad, tanta crueldad, ¿verdad? Pero tenemos que esperar. Yo creo que es pronto, pero ¿qué tan pronto? Pues no sé. No sé. Tenemos que esperar pacientemente. Tenemos que esperar pacientemente. Versos 8 y 9 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, no podía comprender Daniel todo lo que vio. No podía comprender los teléfonos inteligentes. No podía comprender los helicópteros. No podía comprender la tecnología. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Daniel no entendió su propia revelación. Se le fue dicho a Daniel que el entendimiento de la visión no era para su generación, sino para una generación futura. Era para la generación del tiempo del fin, y como acabo de mencionar, creo, somos nosotros. Nosotros entendemos que ha crecido el conocimiento. Tanto bíblico, ¿verdad? Ahora comprendemos muchas profecías que antes no comprendíamos. Como por ejemplo, cuando regrese Jesús, el Mesías, dice que todo ojo le verá. ¿Cómo? Si regresan en la mitad de una parte del planeta, el otro planeta no lo va a poder ver. ¿Cómo lo va a ver? Pues los satélites, televisión, ¿verdad? Nosotros somos la generación que comprendemos cómo puede suceder eso. Porque somos la última generación. Somos la generación a la cual se refería el arcángel Gabriel cuando viniera el Señor. Verso 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, los sabios, comprenderán. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. El sufrimiento refinará a los justos, pero los malvados persistirán en su maldad. Cuando regrese Jesús, hermanos, Yeshua, en la segunda venida, el planeta va a estar destruido. Lean el Apocalipsis y dan los juicios. Todas las hierbas verdes van a ser consumidas, los árboles. Las aguas del mar van a ser convertidas en sangre, las aguas de los mares. Las aguas dulces de los ríos van a ser envenenadas. Va a estar completamente destruido. No podemos comprender destrucción a esa escala, pero van a ser destruidos. Pero los justos van a ser preservados, y en esas terribles pruebas van a ser purificados, emblanquecidos y refinados. Y Dios se va a encargar de eso. Pablo nos dice en Romanos 11, 25 al 29, que durante la gran tribulación, un remanente de judíos serán salvos, lo que acabo de hablar. Estos son los muchos mencionados aquí. Muchos serán limpios. Van a ser judíos y también van a ser gentiles. Van a ser salvos durante la tribulación, pero van a pagar un precio terrible. Un precio terrible. Pero escuchen esto. También vemos en Apocalipsis 9:21 que a pesar de los juicios terribles de Dios, la mayoría de la humanidad escogerá rechazar a Dios y seguir pecando. Sí, no me recuerdo cuáles de los juicios eran, pero dice que se me hace que eran las copas. Dice, a pesar de esto, la gente blasfemaba el nombre de Dios y seguían robando, matando, tomando drogas, cometiendo brujerías, y no se arrepintieron. Llega el momento, hermanos, en que el corazón de una persona, después de rechazar a Dios continuamente, se endurece y se cauteriza a tal manera que ya no tiene remedio. Ni siquiera Dios puede hacer algo, porque Dios no viola nuestro libre albedrío. Y estas personas se endurecen tanto que nada ya los hace que su corazón se emblanquezca, se enternezca y entregue su vida al Señor. No hay nada. ¿Se acuerdan la parábola de Lázaro y el hombre rico? Cuando estaba siendo atormentado y estaba hablando con Abraham, y le dijo: Padre Abraham, manda a alguien que vaya y les diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar. O mándame a mí. Y le contestó Abraham y le dijo: mira,
La gente tiene a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a ellos, ni aunque se levante un muerto, los va a convencer. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que la persona que rechaza a Dios y aún continuamente y lo sigue haciendo vez tras vez tras vez y no se arrepiente, llega el momento en que su corazón se endurece y nada lo puede alcanzar. Mucho cuidado con eso. Pero los justos, los que van a pasar por la tribulación, que reciban al Señor, van a ser purificados, emblanquecidos, santificados y listos para la venida del Señor Jesús, Yeshua. Si alguno oyere mi voz, dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. El día de la salvación es hoy. ¿Alguien me está escuchando? ¿No le has dado tu vida al Señor? ¿Qué estás esperando? Si has titubeado, ¿qué estás esperando? ¿Que te mueras? ¿Estás esperando que venga el Señor? ¿Qué estás esperando? Dale tu vida al Señor. Hoy es el día de la salvación. Estás apartado del Señor, no juegues con tu vida, regrésate a Él. La hora es tarde, hermano, hermana. La hora es tarde. Versos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es una porción de la escritura muy difícil de interpretar, pero 1290 días son 3 años y medio que va a durar la tribulación. Los 1335 días son 45 días adicionales a los 3 años y medio. Es posible, es probable, yo especulo, que en estos 45 días adicionales se llevará a cabo la purificación del templo después de la segunda venida del Mesías, porque acuérdense, cuando regrese Jesús, el templo va a ser desacrado. El antimesías va a meter un ídolo, como lo hizo Antíoco Epifanes, y se va a sentar y va a demandar ser adorado como Dios. Va a estar contaminado el templo. Entonces es probable que estos 45 días adicionales sean de días en que el templo va a ser purificado para después el Señor mismo, Jesús Yeshua, sentarse y tomar su lugar. Especulación. No estamos seguros. La verdad. Pero un día nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Verso 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué bonito. Básicamente le estaban diciendo a Daniel, pues vas a morir, pero vas a resucitar al final de los tiempos, ¿verdad? Que yo creo que va a ser después de la tribulación. Van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación que fueron muertos. Bueno, hemos llegado a la conclusión del libro de Daniel, un libro fabuloso, uno de mis favoritos, junto con el Apocalipsis. Y hermanos, animándonos a que sigamos consagrando nuestras vidas al Señor, porque Él viene pronto, no falta mucho. Padre, te damos muchas gracias estos momentos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias. Tú nos escogiste para que fuéramos parte de esta generación. Ayúdanos a subir todos los que podamos al arca, Señor, de la manera que podamos. Pero llévanos, Señor, no nos dejes. Seguimos velando y orando que seamos hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Jesús Yeshua, nuestro Mesías. Y que el Dios de toda paz nos santifique completamente, que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta el día de Jesús Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Pues de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti
y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, por favor. Si les gustan las predicaciones, háganle like, compártalas para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y Dios los bendiga a todos. Shabbat shalom.